propios textos bíblicos. Voy ya sin más a ir comentando y os voy a pedir que los que sabéis leer español sigáis la lectura conmigo. Os advierto que se va a hacer un poco pesado porque es mucha lectura, pero sabéis, este tema creo que era necesario presentarlo así para que nadie pueda decir que todo el mensaje que se está presentando desde aquí, en estas conferencias, no tiene nada que ver con nuestra doctrina, o que esto no es una cosa profética. Por tanto, no quiero ser yo el que hable, sino que sea el propio espíritu de profecía. Cierto es que se puede llegar a decir incluso, bueno, pero es que se ha manipulado las citas. Pues por vosotros mismos lo podréis comprobar. Va a aparecer incluso dónde se encuentran para que lo podáis buscar en vuestras casas y mirar los textos, los contextos y todo lo que haga falta. Voy ya sin más a empezar con ello. Extraído de mensajes selectos. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Atención a esto. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. No, aquí no lo veo muy bien, creo que era la 296, si no recuerdo mal. No sé si en la anterior toma se debe ver mejor. No, es que no sé si lo ves mejor en pantalla el número. ¿Tampoco? Pues es un problema. Ya miraré de conseguiroslo con mejor nitidez. Con esto, los que os quería hacer resaltar de un modo muy claro, sobre todo era esta frase: enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia. Cuando habláis a alguien sobre profecía del fin del tiempo, nadie os ha comentado, tranquilos, lo que venga ya vendrá, no hagáis caso, nosotros a vivir el cristianismo, amor, paz, unidad y ya está. Eso no son escenas, son dos cosas distintas que van acompañadas y no podemos separar ninguna de ellas. Sacado de Maranata, el Señor viene. Creo que es página, no sé si 37, no os lo puedo terminar de afirmar. Ruego a los miembros de nuestras iglesias que no pasen por alto las señales de los tiempos, que nos dicen tan claramente que el fin está cerca. La última señal de los tiempos es 1844. ¿Qué creéis? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Por favor, que levanten la mano los que creen que la última señal es la de 1844. Veo que nadie está de acuerdo en eso. Entonces quiere decir de que tiene que haber más señales, ¿no? Y esas son de las que de nosotros debemos estar atentos, porque si no, estaremos, en el argot futbolístico, fuera de juego. ¿Entendéis? Palabras de vida del gran maestro. No puedo deciros la página. En su enseñanza, Cristo presentó viejas verdades de las cuales él mismo era el originador. Verdades que él había hablado mediante patriarcas y profetas, pero ahora arrojaba sobre ellas una nueva luz. Cuán diferente aparecía su significado. Su explicación traía un raudal de luz y espiritualidad. Y él prometió que el Espíritu Santo iluminaría a los discípulos, que la palabra de Dios estaría siempre desenvolviéndose ante ellos. Podrían presentar sus verdades con nueva belleza. O sea que no se trata de añadir una verdad borrando la anterior, sino de que en una verdad ya establecida se amplía. Desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el Edén, la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo han sido el estudio de las mentes humanas. Sin embargo, cada mente en la cual la obra del Espíritu Santo ha presentado estos temas con una luz fresca y nueva.
Las verdades de la redención son susceptibles de constante desarrollo y expansión. Aunque viejas, son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué mensaje les daba? ¿Tenéis que amaros y ya está? ¿No era un mensaje de advertencia porque la cosa se terminaba? Ya no se podía andar por las ramas, tenía que ir al grano. Y así, en cada época ha sido necesario un mensaje en concreto. En la época de los reformadores, ¿qué hicieron? Pues denunciar lo que hacía Roma y empezar a extraer las verdades que habían quedado tan pisoteadas. ¿Y ahora? ¿Cuál es el mensaje que debemos llevar a este mundo? Cristo viene, por supuesto, ¿no? ¿De aquí 200 años? ¿De aquí 500? Cuando yo me muera y ya está. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo, no posee realmente lo viejo. Hermanos, esta frase es muy fuerte. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Cuidado en rechazar la nueva luz que Dios dé a su pueblo a través de quien sea. Hay que analizarlo. No se puede rechazar porque sí. Porque si rechazamos esa nueva verdad, igual estamos haciendo o siendo partícipes de esta frase tan triste. En un libro llamado Mensajera del Señor aparece también esta cita. Tendrá que haber luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acerque a las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Hermanos, hablamos mucho del mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? ¿Se habla del cuarto ángel? ¿Oís predicaciones sobre el cuarto ángel? Muy poco, ¿verdad? Poquísimo. Yo creo que algunos podríamos decir que hasta ninguna. Pero hay otro ángel. Iremos desarrollando este aspecto, ¿vale? Pero fijaros que tiene que haber luz especial a medida que las escenas finales lleguen a su fin. Por algo será que Dios quiere que sepamos más. ¿No será porque acaso necesitamos una dosis extra, por fuerza, por la situación, que no era necesaria en un tiempo anterior? Nos sería imposible declarar cómo vendría esta luz adicional. Podría venir de una manera muy inesperada, en una forma que no concordase con las ideas que muchos han concebido. No es de ninguna manera improbable o contrario a los caminos y providencias de Dios enviar luz a su pueblo en formas inesperadas. ¿Sabéis? Estamos teniendo mucha tendencia a nivel de congregaciones de que si desde la conferencia general se saca un escrito conforme esto es así, eso es así. Y si no lo saca la conferencia general, no es así. Tiene que venir todo de arriba, tal como es la idea preconcebida que normalmente tenemos. A lo mejor Dios no actúa así. Puede ser que sí, pero pueden ser de formas inesperadas. Maranata, el Señor viene. Al acercarnos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestiales sean lanzados de lleno en su lucha contra la verdad, cuando el poder engañoso de Satanás sea tan grande que trate de seducir, si fuere posible, a los mismos elegidos, nuestro entendimiento debe ser aguzado mediante la iluminación divina, a fin de que los artificios de Satanás no nos resulten desconocidos. ¿Vais captando la progresión del planteamiento? A medida que todo va pasando, debemos conocer más. Porque si no, Satanás nos va a engañar.
por muchas cosas que sepamos de toda la vida. Todo el tesoro del cielo está a nuestra disposición para que preparemos el camino del Señor. Al darnos la cooperación de los santos ángeles, Dios ha hecho posible que nuestra obra sea un éxito maravilloso y glorioso, pero rara vez el éxito será el resultado del esfuerzo esporádico. Se requiere la influencia conjunta de todos los miembros de la Iglesia. O sea que lo necesario es que todos nos pongamos a ello. Joyas de los testimonios. Tomo, creo que 2. En este caso, un espíritu de odio y de oposición a los hebreos formó el vínculo de unión y creó simpatía mutua entre diferentes grupos de hombres que de otra manera habrían guerreado entre sí. Nos está hablando de la historia antigua de Israel. Fijaros, nos habla de que gente que entre ellos tenían pique, no se entendían, bueno, mucho peor que eso, en cambio se unían contra el pueblo de Dios, con un fin en común, ¿No recuerda algo de lo que antes Juan precisamente está documentando desde aquí? Esto ilustra bien lo que con frecuencia presenciamos en nuestra época en la unión de hombres de diferentes denominaciones para oponerse a la verdad presente. Hombres cuyo único vínculo parece ser lo que pertenece a la naturaleza del dragón y que manifiestan amargura y odio contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Esto se ve especialmente entre los adventistas que guardan el primer día, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros como ya en esa época ella estaba hablando de esto. Y esto, lógicamente, tenía que ir a más. Vamos a adelantar un poco. Corremos constantemente el peligro de creer que nos bastamos a nosotros mismos, de confiar en nuestra propia sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza. Fijaros en esta frase. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Antes hemos leído un texto bíblico, Juan lo ha leído desde aquí, yo lo utilicé también ayer, y esa es la máxima perturbación de Satanás. Ayer hablábamos de los códigos secretos de Satanás. ¿Creéis que a Satanás le hace gracia que nosotros sepamos su código? Seguro que no. Seguro. Si sentimos nuestro peligro, sentiremos nuestra necesidad de orar. Como la sintió Nehemías, y como él obtendremos esa sólida defensa que nos dará seguridad en el peligro. Si somos negligentes e indiferentes, seremos ciertamente vencidos por los designios de Satanás. Debemos ser vigilantes, aunque como Nehemías, recorramos a la oración llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios, no debemos creer que no tenemos nada que hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Debemos velar y orar. Debemos vigilar la obra de nuestros adversarios, no sea que ellos obtengan ventaja al engañar las almas. Debemos, en la sabiduría de Cristo, hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos, aunque sin permitirles que nos distraigan de nuestra obra. La verdad es más fuerte que el error, la justicia prevalecerá sobre el mal. Pero nosotros, ¿qué hemos de hacer? ¿Callar? Aquí no nos dice eso de callar, precisamente, ¿verdad? Testimonios para la Iglesia, tomo, creo que 5. Los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo, no por ningún poder nuestro, por supuesto. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe caracterizar todos sus esfuerzos. La misericordiosa invitación hecha primero por el Salvador debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. La Iglesia debe decir, ven. Todas las energías de la Iglesia deben ser movilizadas al servicio de Cristo. No de, vamos a hacer actividades para distraernos y ya está, vamos a llenar el sábado porque sí. Y mientras estamos así, ¿qué hacemos para los de fuera? Los discípulos de Jesús deben unirse con el fin de realizar un esfuerzo enérgico para llamar la atención del mundo ¿hacia qué? ¿Hacia el tiempo que hace? Hacia las profecías de la palabra de Dios, que se están cumpliendo rápidamente. La incredulidad y el espiritismo están adquiriendo sobre el mundo un dominio cada vez mayor. Y ayer ya lo visteis, ¿no? En cierto modo. ¿Permanecerán ahora también fríos e incrédulos los que recibieron gran luz? ¿Quiénes son los que recibieron gran luz? ¿Nosotros?
Pues bueno, ya veis qué comentarios va soltando aquí Elena White, ¿verdad? Se habla mucho de que, bueno, de profecías, bueno, cada vez se va dejando más de lado, se habla un poco escuetamente, lo ya hartamente conocido, pero ¿nos quedamos solo allí o lo vamos aparcando? No, no, la verdad es progresiva. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. ¿Sabéis? A veces nos imaginamos... Bueno, otra cosa, yo incluso he vivido la experiencia de personas adventistas que llegaron a mi iglesia y no sabían ni que los adventistas, el pueblo de Dios que guarde los mandamientos, básicamente el sábado, al fin de todo va a ser perseguido. Y estaban bautizados y llevaban ya no sé cuánto tiempo en la iglesia. Aquí algo falla. Porque ¿cómo se van a preparar estas personas ante una situación tan adversa? Cuando va a ser mucho peor de lo que nos imaginamos. Un poder de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el cielo. Hay seres humanos que se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. ¿Quiénes son estos seres humanos que hacen esto? Juan ha hablado un poco de ellos. Ayer se habló también de ellos. Y son gente que variopinta de aquí, de allí, de distintas organizaciones, denominaciones u otras cosas. Pero todos con un propósito. Los habitantes de la tierra se están volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé, que el diluvio se llevó, y como los habitantes de Sodoma, que el fuego consumió. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. Y eso me suena también a lo que decía Ricardo ayer. Comentario bíblico adventista, tomo 7a. El subtítulo, una prueba infalible. Satanás ha descendido en estos últimos días para operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros a la vista del falso profeta, delante de los hombres, pretendiendo que verdaderamente es Cristo. Satanás da su poder a los que lo están ayudando en sus engaños. ¿Habéis leído bien esta frase que está en rojo? ¿A qué conclusión llegáis vosotros mirando esto? Su majestad satánica, Lucifer, obra milagros a la vista ¿de quién? Del falso profeta. ¿Qué es el falso profeta o quién es? ¿Cómo? El protestantismo, Estados Unidos en concreto, ¿no? ¿Y delante de quién obra los milagros? Delante de esta gente. O sea que, ¿dónde va a actuar Satanás también cuando aparezca haciéndose pasar por el Mesías? Estados Unidos. La sede fuerte del protestantismo que va a incitar la ley dominical a todas partes. Aunque sabemos por otras citas que Elena White también habla de que va a aparecer en varias partes del mundo cristiano, no solo allí. Vamos a avanzar un poco. Este mundo es un teatro. Los actores, los habitantes del mundo, se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde de vista a Dios. No hay unidad de propósito, con la excepción de grupos de hombres que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas. Se cumplirán sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de confusión y de desorden predominen por un tiempo. Y así lo parece, ¿no? Cuando vemos la situación mundial, tenemos esta sensación, un caos, y aquí nadie se entiende, y esto se va a liar, y aquí... Vamos a ver ahora lo que pone. Un poder que procede de abajo está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama. Cuando venga Satanás, como si fuera Cristo, y obre con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas. Los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están desarrollando los planes del enemigo. El efecto seguirá la causa. ¿Quién va a ser? ¿Qué grupo va a ser quien prepare el terreno a la falsa venida del Mesías, a Satanás haciéndose pasar por Jesús? Las sociedades secretas. ¿Tiene importancia o no tiene importancia tratar este tema? Por supuesto que sí. Si no,
¿Qué estamos viendo? La segunda venida y el cielo. Lo otro era una carta del 141. La gran multitud de redimidos. Junto al trono estaban los que antes, está hablando cuando ya toda la historia del mundo ha terminado, junto al trono estaban los que antes habían sido celosos promotores de la causa de Satanás, pero que, rescatados como tizones arrebatados del incendio, habían seguido al Salvador con profunda e intensa devoción. Esta cita es tremenda, Habrá gente, incluso quizás de ellos, que no hacen otra cosa que llevar adelante los propósitos de Satanás, que al final se van a cambiar de bando y van a estar al lado del pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque alguien les habrá dicho algo antes, si no, no van a cambiar porque sí. Esta gente sincera que pueden estar entre ellos, también van a reaccionar. No todos, por supuesto, pero algunos sí. ¿Y estos dónde se van a situar? ¿En el trono de Dios? Pues ya lo veis. Es increíble. Y a veces dejamos también que estas personas quizás, uy, este es un masón, no, ni le hablemos del Evangelio, no sea acaso que, o pertenece a qué cosa tan extraña. También deben conocer el Evangelio. Y sabéis, yo os puedo contar la propia experiencia de contactos con personas que pertenecen a estas sociedades secretas, y uno de ellos, después de 25 años, ahora ha dejado la masonería y se está volviendo a leer El conflicto de los siglos. Y no creo que va a ser el único en este mundo, estoy convencido. Y pensad que además era astrólogo y además había estudiado teología católica. ¿Puede haber un cambio o no puede haber un cambio en estas personas? Por supuesto que sí. Detrás estaban los que perfeccionaron caracteres cristianos en medio de la falsedad y la infidelidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró nula, y los millones de todas las épocas que cayeron como mártires por causa de su fe. Y más atrás aún estaba la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Su lucha había concluido, su victoria ya había sido lograda. Y todos unidos, porque en el fondo de todas partes vendrán a Dios. Maranata, el Señor viene. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Fijaros, no vamos a estar preparados para soportar la prueba si antes que no hemos participado en terminar esa obra. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación. ¿Y qué pasó entonces, según cuenta ella? Y está hablando de futuro. Agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. O sea que hay un mensaje especial de amonestación al mundo que hará que Satanás actúe. Porque si no, Satanás, ¿para qué actuar si ya tiene gran parte de nuestro propio pueblo en sus garras? Solo si se empieza a ir la gente hablando más de lo que le conviene a Satanás, él actuará en forma contundente como antes. Y eso va a pasar. Como decía Ricardo, nos guste o no nos guste, con nosotros o sin nosotros, pero eso va a pasar. Pero ojalá nosotros seamos partícipes de ello. Maranata, el Señor viene. Los ángeles ven la señal de Dios. Se cita aquí, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2, 3. Y Elena White dice: todo en el mundo está alterado. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Una nación conspira contra otra y un reino contra otro. El gran día de Dios se apresura rápidamente. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre,
todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Por conclusión lógica, en el momento en que Dios dice hasta aquí y saca, se aparta, ¿qué pasa en el mundo? ¿Que la gente va a bailar sardanas, jotas, sevillanas y tan tranquilos? No, una guerra enorme, colosal. El mundo, antes de que Cristo vuelva, estará en convulsión de guerra. Los 4 vientos siguen retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces los poderes de la tierra reunirán sus fuerzas para la gran batalla final. Para una gran batalla final, ¿eh? Todos reunidos, ¿eh? No sé a qué os suena esto en la Biblia. Algún texto de Apocalipsis. Con cuánto cuidado deberíamos aprovechar entonces el corto periodo que resta de nuestra peregrinación. Mentes que se han entregado a pensamientos desordenados deben cambiar. Los pensamientos deben concentrarse en Dios. Y allí nos toca a todos, ¿eh? No nos escapamos ni uno. Ahora es tiempo de realizar un ferviente esfuerzo para vencer las tendencias naturales del corazón carnal. Precisamente antes de entrar en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios vivo. Entonces vi que los 4 ángeles dejaban de retener los 4 vientos. ¿Y qué pasó? Y vi hambre, pestilencia y espada. Una nación se levantaba contra otra y el mundo se hallaba en confusión. ¿Esto es simbólico, hermanos? ¿Alguien cree que esto es simbólico? ¿Es que no? Yo tampoco, la verdad. Luego, si diese tiempo, tenía preparada una charla con las noticias de actualidad en relación con la profecía. Montones de noticias que están pasando casi cada día y no nos estamos dando cuenta normalmente de que tienen su relación profética. Y que normalmente, cuando suceden, además, tampoco se comentan desde los púlpitos. Quizás en algún sitio, pero qué difícil es. Si nosotros no conocemos a fondo la profecía y lo que va a pasar, y lo sabemos determinar en su sitio, no vamos a dar importancia a casi nada. Pero hablaremos también, si se puede llegar a hacer y si queréis hacer esa charla, sobre hambres, pestilencias, espadas, y veréis qué relación hay con todo esto. ¿Cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? Es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esa señal de redención. Y ahora aquí pregunto, si el sello de Dios dice que esta marca no la puede ver nadie, solo que los ángeles, Satanás tiene una marca también, ¿no? Sí. ¿Esa se podrá ver o no se podrá ver? ¿Es solo una cuestión espiritual de sábado-domingo o hay algo más junto con esto? Los que tengáis las conferencias grabadas en DVD, veréis cómo hay algo más aparte de esto, y Elena White también habló mucho de ello. Pero yo os lo dejo aquí. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario sobre los hijos e hijas que han adoptado el Señor. El pecado de la transgresión de la ley de Dios es borrado. Están ataviados con el vestido de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandamientos de Dios. Nos hallamos en el tiempo del zarandeo, cuando todo lo que pueda ser sacudido lo será. ¿Y no lo está siendo acaso? ¿No se tambalean nuestras doctrinas por mucha gente que está yendo contra ellas? Pero no solo las doctrinas que ya tenemos asumidas, sino de interpretaciones proféticas, hermanos, ¿eh? El Señor no excusará a los que conocen la verdad si no obedecen sus mandamientos en palabra y obra. El conflicto de los siglos. Y este apartado es interesantísimo. Nos habla de Wolf, un personaje que ya sabéis quién es, creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los períodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los que se fundaban en el pasaje del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas?
No conoceremos jamás ese tiempo cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo, y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos, para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, fijaros lo que dice Wolf aquí, escribió: la mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras para adoptar el sistema fantástico de los budistas. Creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire. Y, atención a esta frase, y suponen que cuando se lee judíos, en el texto bíblico se está refiriendo, debe entenderse gentiles. Y cuando se lee Jerusalén, debe entenderse la iglesia. Y que si se habla de la tierra, es por así decirlo, ciclo, que por la venida del Señor debe entenderse el progreso de las sociedades de misiones, y que subir a la montaña de la casa del Señor significa una gran asamblea de los metodistas. Yo me pregunto, ¿estamos haciendo nosotros lo mismo? ¿Estamos cogiendo interpretaciones espirituales a todo? Cuando hay cosas que son literales. Elena White está dando crédito a las palabras de Wolf. Quizás debemos replantearnos muchas cosas. Y quizá conviene que pongamos los codos, como decía Ricardo ayer, un poco haciendo alusión a lo que él dijo, sentarnos en familia e individualmente también y estudiar a fondo. Porque quizás los conceptos se van introduciendo entre nosotros mismos y están equivocados y debemos analizarlo a fondo. ¿Tengo más tiempo? Termino. Yo no sé qué venía después. Vale, pues lo dejamos aquí, del Ministerio de Curación. Solo quiero deciros de que a partir de ahora vais a ver cómo esto que hemos estado citando se irá encaminando a través de todos estos textos que iremos mostrando aquí al mensaje del cuarto ángel. Y os vais a sorprender realmente de lo que allí pone. Pues nada, por mi parte, nada más. Hasta la tarde, si Dios quiere. Gracias. Y que Dios os bendiga, por supuesto. Y a mí también.